50 fascículos, 30 revistas, como dice obviamente aquí, Monthly Book. No quiero empezar con algo polémico, pero bueno, esta era la portada del primer fascículo que salió en junio de 1964 y miren quién está atrás. ¿Quién acompaña a Brian allí? El hiperpolémico por estos días a través de series de Netflix y lo que fue su vida, Jimmy Savile, que era este famoso DJ allí en Inglaterra, el conductor de Top of the Pops, donde todos los grupos, Beatles y Stones a la cabeza, los más grandes grupos ingleses, pasaban justamente por su programa televisivo, siempre con su habano Jimmy. ¿De qué trataba esta Monthly Book? De que los propios Stones colaboraban y mucho en el primer fascículo. Miren aquí, el propio Mick Jagger es justamente quien firma y dedica unas palabras a las fans. Dice, esta es la revista oficial de los Rolling Stones, editado por los Stones para sus fans. En el primer fascículo dice, editada por Mick Jagger. Le voy a ir mostrando un poco, me acerco, cómo era justamente un poco la Monthly Book. La primera, preguntas y respuestas a los Stones. ¿Cuál es tu color favorito? Típico de un fan club de esos años. ¿Cuál era tu color favorito? ¿Qué música te gusta? ¿Dónde naciste? ¿Cómo se compone tu familia? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí van firmando ellos. La secretaria, digamos, de este fan club británico era Annabel Smith, que es justamente quien tipeaba, se ve que con máquina de escribir, cada comentario. Ahí están las preguntas y respuestas a Brian Jones. Ahí hay más cosas que aporta Charlie acá. Generalmente tenían un póster central estas revistas. Ahí las preguntas a Mick Jagger. ¿Ve? Póster central, Mick allí. Y bueno, aparte de la foto de contraportada, ahí te decía, la Rolling Stones número 2. La book número 2 va a salir el 10 de julio de 1964. Tiene muchas fotos realmente inéditas y de época, muchas fotos tomadas por fans, como estas así, que luego se utilizaron en un montón de libros. Esta es la número 30, la última, de noviembre de 1966. Así, en la contraportada. Y vamos a ir mostrando todas. La número 2, así, y con Keith ahí atrás. Voy a ir mostrando algunas particularidades, tal vez las fotos, no sé, más allá. Muchas fotos de ellos con fans directamente. Brian en el póster de la número 2. La número 3, Mick en la tapa, Bill atrás. Y si vamos directamente al póster central, Keith allí. Esto es agosto de 1964. Keith en la portada aquí y Charlie atrás. Estamos hablando de The Rolling Stones Monthly Book. Unas joyas realmente increíbles. Acá Bill en el póster. Dentro de lo que es el mundo del coleccionismo, es de esos objetos muy muy difíciles de conseguir porque es complicado encontrar las 30 unidades de las Monthly Book. Reitero, que salieron entre el 64 y el 66 y encontrarlas con los pósters en buen estado, que no estén recortadas, que no estén escritas por dentro, que le falte alguna foto, que no tengan el póster. Es realmente difícil encontrarlas. Pero bueno, hubo que tener un poco de paciencia y cuando apareció el lote en su momento, hace muchos años atrás, a un precio razonable, bueno, poder sumarlo a la colección. Es un ítem hermoso, precioso. Miren esta foto, yo nunca la vi después en ningún lado. Este tipo de fotos así, muchas tomadas por fotógrafos, por fotógrafos profesionales o semi-amateurs y que después le daban, dirá acá Charlie, directamente le daban después las fotos a la Monthly Book para que publique. Y así los 30 fascículos. Si llegaste hasta acá es porque te gustan los Rolling Stones. Te invito a que te suscribas al canal, como dice nuestro cartelito, nuestro pequeño cartel.
Rolling Stone Records, así se llama el canal. En Instagram me podés encontrar como César Versáis. Tenemos un programa en radio dedicado exclusivamente a Keith Richards que se llama Hablar no cuesta nada. En la descripción te dejo más información. Monthly Book, la número 6. Ahora las muestro rápido así hasta el final. La 7, Bilai. La 8, Brian, Charlie. La 9, así, y Mick atrás. La 10, que pusieron a los dos acá. La 10 y Keith en la parte de atrás. La 11 y Brian en la contratapa. La 12 de la Monthly Book y Bill atrás. La 13, ya estamos en junio de 1965 y Charlie atrás. La 14, Brian, Bill, Mick. La 15, Keith y Brian atrás. La 16, septiembre del 65, Mick. Mira esta foto de Keith a su estilo atrás. Brian con la mirada perdida atrás, la 17. Y Bill, 18, 19, recordamos son 30, 20. Es un video de casi únicamente de muestra. El más rápido de todos va a ser Brian. La 22, ya en marzo de 1966. Todas fotos blanco y negro. Ya en abril del 66. La 23. La 24. La 25. La 26. 27. 28, septiembre del 66. Y la 29 y la 30 que la mostré hace un rato, que quedó, no sé saber dónde, ¿no? Que fue la 30, la segunda creo que mostré. La 30 acá está. La 30, vamos a ver la última, cómo salió. Tiene fotos de pila. Cuando la compré venía con fotos, con cartas escritas a los Stones. Cartas que algunas fans escribían y mandaban justamente a las direcciones que figuraba en la revista. Bueno, algunas que quedaron copias originales. Alguien que amaba a Brian. 20 de noviembre de 1966. Las cartas escritas a mano por algunas fans. Acá justamente dice que finalizaba lo que era la publicación cuando llegaron a los 30 volúmenes. Le hacían entrevistas a ellos mismos. Mire esta foto de Charlie con bigote. Esta es la número 30, que está Bill en el mini póster. Más entrevista a Brian en vivo allí en el escenario en el 66. Allí Kid y siempre había, en todas estaba acá está, cómo la podían ir consiguiendo todos los volúmenes anteriores si es que te lo habías perdido. Me parece que, bueno, que es espectacular, sin duda, todo esto. Y quería compartirlo con ustedes. Y como es habitual, vamos a apelar a el libro Not Fade Away o Nuestro Músico de Recuerdos de Geoffrey Juliano, para que vean que sin duda que era algo muy pero muy importante. Yo en este libro también vi por primera vez, o sea, en el Música de Recuerdos vi por primera vez las Monthly Book y pensé que bueno sería tenerlas en alguna oportunidad. Cuando empecé a averiguar los precios, bueno, me asusté, fue difícil. Salió como, estaban encarpetadas, también se podían conseguir, encuadernadas como esta roja que figura acá, y si no, sueltas como las pude conseguir yo en su momento. Dice, los Stones como los Beatles tuvieron su propia revista mensual que se llamaba The Rolling Stones Book. Fueron 30 números entre junio de 1964 y noviembre de 1966. Hoy en día, y esto fue a principios de los 90, es un set muy difícil de conseguir y muy difícil de encontrar a un buen precio. Y sin duda que es así. Pero, claro, capaz buscabas por internet, por eBay o ves en alguna feria europea y las encontrás, pero encontrás la 10, encontrás la 25, encontrás la 4,
todas sueltas y a muchas libras, generalmente